Emisión de la nota evolutiva, artículo 2 de la resolución. En los trámites en los cuales los registradores evidencien que existen errores de forma o omisión, podrán emitir la correspondiente nota evolutiva, indicando de forma clara, pertinente, objetiva y fundada los motivos o razones por las cuales se devuelve, a fin que el interesado corrija el error, omisión o adjunte el documento que se requiera, dentro del plazo de 2 meses de vigencia del repertorio establecido en el artículo 13 de la Ley de Registro. Una vez que los motivos de la nota evolutiva hayan sido subsanados, los trámites junto a la nota evolutiva reingresarán al registro correspondiente a fin de proceder con la respectiva inscripción. En caso de que los errores no fueran enmendados dentro de los 2 meses de vigencia del repertorio, al momento de reingresar el trámite se le asignará un nuevo repertorio. Para aquellos trámites que incurran en cualquiera de los casos previstos en el artículo 11 de la Ley de Registro o que tengan errores insubsanables, el registrador no podrá emitir una nota evolutiva, sino que procederá a pronunciarse a través de la correspondiente negativa debidamente fundamentada, en la que expresará la norma jurídica en la que se basa su resolución, la pertinencia de la misma con un lenguaje claro y de fácil comprensión. Esta resolución ha sido de gran importancia para el actual diario de los registros mercantiles. La idea es siempre ayudar al usuario. Como servidores públicos, nosotros tenemos que tener claro que nuestros principios consagrados en la Constitución, el de eficacia y eficiencia, deben ser plasmados dentro de la atención y del trámite a los usuarios. Estas notas devolutivas, como bien lo trata de normar la resolución, no están en la ley, sin embargo, deben ser aplicables con el afán de ayudar al usuario a subsanar estos pequeños errores de forma que día a día se dan ahora con las herramientas tecnológicas y los sistemas informáticos que nos permiten, sobre todo con el tema de las constituciones online, tener cierto control de los trámites en forma digital. Se hace muy difícil negar estas inscripciones cuando tienen un error de forma, porque son completamente subsanables. Entonces, qué mejor que hacer notar el error al usuario, un nombre mal escrito, no coinciden números con letras, no están bien los linderos, ¿no? Que traten de tener cierta relación con el acto jurídico principal para que se pueda subsanar y al final del día poder inscribir. Es importante señalar que tanto en la negativa de inscripción como en la resolución que regula las notas evolutivas se tiene que respetar el tema del repertorio. Como nosotros sabemos, el repertorio tiene 2 meses de duración. El repertorio es ese espacio en el tiempo que te da derechos sobre otros, porque la normativa es clara y nos dice que los efectos de la inscripción serán o se trasladarán al momento de presentación del documento. Es decir, que si yo presento un documento, llámese nombramiento de representante legal, el día 1 de julio, ¿ya? Posiblemente el trámite físicamente inscrito se lo entregue el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de julio, pero los efectos de ese nombramiento ya se retrotraen a la fecha que se presentaron los documentos para la inscripción, es decir, para el 1 de julio. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un repertorio que tenemos que respetar. Ese espacio en el tiempo, ¿no? Ese espacio en el tiempo que te guarda ese derecho privilegiado dura 2 meses. A partir de los 2 meses ya no tienes ese espacio. Si no inscribiste dentro de estos 2 meses, a pesar de que has tenido un error de forma o un error completamente subsanable, tienes que volver a presentar el trámite para asignarle un nuevo número de repertorio. Y no solo eso, sino que viene la gran discusión de los registros mercantiles. La única forma de poder generar un nuevo repertorio es pagando de nuevo el trámite. Dentro de los registros mercantiles, la norma que nos regula los aranceles expedida por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos son por aranceles de servicio registral, no por inscripción. Debemos entender que al momento que se presente el documento, nosotros ejercemos nuestro control de legalidad, revisando con toda la normativa jurídica en el Ecuador, revisando que todo esté de acuerdo a la ley. Este es un servicio que se está dando. Nosotros cobramos por las tasas o la arancel registral es por el servicio registral, más no por inscripción. En lo personal he tenido esta circunstancia de repertorios caducados porque no alcanzan a regular o a subsanar el error dentro de los 2 meses y las personas tienen que volver a pagar el arancel a pesar de haber subsanado el error,
porque es la única forma de volver a generar repertorio. Estos problemas o estas inconsistencias o estos vacíos legales ya están en conocimiento de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, los cuales me han comunicado que están trabajando en alguna forma de regular el tema, siempre con el afán de que el usuario no sea el perjudicado, de que se pueda dar un entendimiento de usuarios, el registro de una manera más dinámica y que no perjudique tanto el bolsillo del usuario, lo cual es importante señalar con el tema de que tanto en la negativa de inscripción, que ya no hay vuelta atrás, como con la nota evolutiva, hay que respetar los 2 meses o el ingreso de un nuevo título. Nos pasa muchas veces también que con el afán de regular o de subsanar errores, las personas me presentan documentos o títulos nuevos. Es decir, el 1 de julio acudieron a una notaría a presentar una escritura pública que se debe inscribir. Por algún motivo hay un error de forma, un error que se puede subsanar, el registro se da cuenta, le emite la nota evolutiva, le dice: señor usuario, por favor, corrija tal cosa. El usuario, en vez de corregir por medio de una escritura de rectificación, prefiere hacer una convalidación, prefiere hacer una escritura nueva. Dice: ¿sabes qué? Prefiero hacer una escritura nueva. En esos momentos tenemos el grave problema de la fecha, ¿no? Que la fecha no nos va a cuadrar, porque claro, con el sistema informático notarial impuesto por el Consejo de la Judicatura, es imposible crear documentos públicos con fecha anterior. Entonces, al momento de que se regule el tema, ya no va a tener la escritura fecha 1 de julio, sino que posiblemente la escritura va a tener fecha 2, 3 de julio, ¿ya? Con lo cual, al momento del reingreso, no nos va a cuadrar con nuestra fecha de repertorio. Entonces, claro, dentro de nuestro gran libro de repertorio, que es el que te guarda los derechos, el que te congela los derechos, ahí viene la principal inconsistencia. ¿Cómo es que el 1 de julio te ingresó un documento con fecha 2 de julio? Entonces es imposible la inscripción y también se debe generar un nuevo número de repertorio de acuerdo a la fecha que se está emitiendo el nuevo documento. Por eso siempre recomiendo tratar estas observaciones con la figura de convalidación, que la utiliza la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros también. Al momento de encontrar algún error siempre mandan a convalidar, o por medio de la rectificación, que la rectificación nos permite ingresar el mismo documento con la fecha que se inscribió con la respectiva rectificatoria. Ahí se inscribe el documento con fecha 1 y la rectificatoria con fecha 3 sin ningún problema dentro de un mismo repertorio. Sin embargo, la fecha de inscripción sí va a ser posterior. Pero les recuerdo que realmente lo que importa es la fecha de repertorio, que es lo que retrotrae los derechos a la fecha de presentación de los documentos. Esa es la fecha que más importa, porque desde esa fecha surten los efectos jurídicos, los actos o contratos que se constituyen en sus derechos con inscripción en el registro mercantil.